podamos retornar a los laboratorios presenciales, que es lo que usualmente hacemos en este curso de química orgánica. ¿Cómo los hacíamos presencialmente? También los hacíamos en 3 sesiones, generalmente sesiones de 6 horas, 3 veces a lo largo del periodo. En algunos centros del país se hacían en un fin de semana, en 18 horas que había que completar de componente práctico. Pues aquí hemos variado desde el año pasado la estrategia para que podamos hacer algo de práctica. ¿Qué es lo que hacíamos en el laboratorio? En el laboratorio de química orgánica lo que íbamos a hacer era, sobre todo, pruebas de tubo. ¿Qué son pruebas de tubo? Pruebas en las cuales nosotros mezclábamos ciertas cantidades de unos reactivos particulares y verificábamos qué productos teníamos al final por medio de características físicas, por ejemplo, colores que se formaban, precipitados, es decir, sólidos que se ven en los líquidos. Y hacíamos montajes típicos de la química orgánica, como por ejemplo las destilaciones o los arrastres por vapor, que se utilizan para la extracción de aceites esenciales. Como no podemos hacer eso, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a simular que todo eso lo hemos hecho. Y aquí lo que vamos a tratar de hacer es tratar de interpretar los resultados que se obtienen en el laboratorio. Entonces, todo lo que ustedes encuentran en la guía del componente práctico, en el protocolo del componente práctico, son resultados como si ustedes hubieran asistido al laboratorio. Porque ustedes, ¿qué hacían? Hacían en el laboratorio esas pruebas de tubo, esos montajes, tomaban notas y se iban a hacer el informe de laboratorio con esos resultados. Pues aquí ya les damos los resultados y ustedes sobre esos resultados tendrán que analizarlos, interpretarlos y generar los informes de laboratorio. Varias recomendaciones. No vamos a estar aquí conectados las 6 horas. Yo sí voy a estar conectados las 6 horas, no por este canal únicamente, sino por Skype, tratando de atender las inquietudes que ustedes tengan. ¿Qué es lo importante? Cuando ustedes iban al laboratorio, los tutores estábamos allí para esto mismo, para tratar de orientarlos en cómo hacer los montajes, en cómo hacer las reacciones para que no hubiera un accidente, para que se mezclaran bien los reactivos químicos, para que se hicieran adecuadamente, para que se tomaran las precauciones necesarias para manejar el instrumental de vidrio, que es el que se utiliza en este tipo de laboratorios. Aquí yo voy a estar para atender sus dudas e inquietudes. El miércoles pasado, yo les compartí tanto a sus correos institucionales como a sus correos del campus virtual unas instrucciones muy precisas de lo que íbamos a hacer en el laboratorio. Muchos de ustedes sé que lo vieron, que lo leyeron, muchos de ustedes sé que ya hicieron parte del laboratorio, pero sé que otros no lo han hecho. Ahí hay una serie de pasos que había que revisar. Primero, la directora de curso hace como 2 semanas hizo una reunión en la cual explicaba paso a paso cómo es la metodología para el componente práctico de este curso. Ese es el primer video que ustedes deben revisar. Si no lo han revisado, revísenlo. Es súper importante. Luego van a encontrar una serie de videos, uno por cada práctica. Van a ser 3 sesiones. Hoy la primera. Hoy se supone que deberíamos estar desarrollando la primera práctica y vendrán otras 2 en donde desarrollan las 2 siguientes. Son 3 prácticas. Cuando estábamos presenciales eran 9 prácticas. Pero esas prácticas las hemos condensado en solamente 3 virtuales. ¿Listo? Hoy haríamos la primera. ¿Qué se espera de hoy? Que hoy ustedes en las 6 horas, los que se pudieron conectar el día de hoy a esta sesión, puedan desarrollarla. Si ya la desarrollaron y tienen preguntas, pues este es el momento para hacerlas. Si no quieren hacerlas aquí en esta reunión general, que es esta primer parte que estamos haciendo el día de hoy, pues me las pueden hacer por Skype. Vuelvo y les digo, yo estaré conectado desde 2 a 8 de la noche hoy, solamente atendiendo dudas de componente práctico, de esta primer práctica. Y lo mismo haré para las siguientes 2 sesiones que nos hacen falta. Profesor, ¿qué pasa? Hoy mi compañero no pudo asistir, o para los que me están viendo en YouTube cuando suba este video a YouTube, no se preocupen, esto va a quedar grabado. Toda la información que nosotros les hemos compartido está disponible para todos. Profe, es que tengo dudas, ¿cómo me las puede atender? No hay problema, yo tengo mis canales de correo institucional, correo del campus virtual, Skype, y como ustedes lo han visto, atiendo lo más pronto posible las dudas y las inquietudes que tengan al respecto.
Entonces les decía, luego venían unos videos, hay un video por cada una de las prácticas. Yo estuve en las tres web conferences que dio la directora de curso. Y tengan la seguridad de que si ustedes ven esos videos con detenimiento, no necesitan nada más. Casi que prácticamente ustedes hacen el laboratorio muy fácilmente. Vean esos videos, que con esos videos prácticamente ustedes están desarrollando la guía de lo que les pedimos en el laboratorio. ¿Listo? Por eso, si ustedes siguen teniendo dudas, inquietudes, profe, no entiendo qué es la solubilidad, no entiendo qué es una propiedad física, pues ustedes me contactan. Igual yo voy a dar una pequeña introducción de lo que esperamos para la práctica del día de hoy a continuación. Hay otras condiciones. Necesitamos que sean muy puntuales en la entrega del componente práctico. ¿Sí? Voy a mirar aquí la fecha que les había compartido. Permítanme un momento. Permítanme un momento que estoy buscando acá una información. Ya sigo con ustedes. Bueno, entonces les decía, ver los videos. Bueno, la fecha de entrega es antes del 3 de mayo por el aula del componente práctico. Muchos de ustedes están preocupados. Hoy he recibido varios correos, comunicaciones por Skype, en la cual están preocupados por el acceso al aula de componente práctico. Tranquilos, no se preocupen por eso. Les explico para qué es el aula del componente práctico. El aula del componente práctico es para que ustedes vayan allá. Ahí va a haber un espacio particular, como un espacio de tarea, en el cual ustedes van a subir el informe de laboratorio, antes de la fecha que les he dicho. No es para más, va a haber un espacio de foro, en el cual van a estar por grupos, no necesariamente los mismos grupos del campus, van a ser otros grupos, van a ser grupos por centro. Es decir, si usted está en el José Acevedo y Gómez, ahí va a haber un grupo para todos los estudiantes del José Acevedo y Gómez. Si está en Dos Quebradas, va a haber un grupo para Dos Quebradas, para Sagún, etc. Entonces, no se preocupen por eso. Ese espacio es únicamente para dejar dudas en el foro, si las hay, o para subir el componente práctico. Entonces, no se preocupen por el aula. ¿Qué es lo que nos debe importar ahora? Tener la información que yo ya se las he compartido, que también la van a encontrar en el aula, que son el anexo 4, que es el protocolo, y el anexo 4.1, que es el informe. Pero como ustedes ya tienen esa información, pues no deben preocuparse por el tema del aula. Igualmente, apenas nos habiliten las aulas, tengan en cuenta que, ¿por qué se han demorado? Les voy a explicar por qué se demoran en cargarlos en el aula. Porque a ustedes los suben uno a uno las personas del laboratorio. Imagínense cuántos estudiantes son de todos los cursos con componente práctico. Voy a responder la pregunta que tiene que ver con lo que estoy hablando de Marinela, que está en el chat. Que ¿por qué empezamos tan tarde el componente práctico? Porque hay que hacer toda una serie de preparaciones por el tema de ser virtual. No es tan fácil hacerlo. Entonces, tanto para ustedes como para nosotros, nos toca hacerlo en un tiempo récord. Y además no podemos iniciar con el componente práctico en febrero porque ustedes estarían entrando a hacer un componente práctico de algo que no entienden en muchas ocasiones. Entonces también necesitamos un tiempo para que ustedes por lo menos sepan de qué es el curso, qué es lo que se les va a preguntar en el componente práctico para que también se acondicione. Entonces vamos a tener este mes de abril para hacer el componente práctico. La recomendación que quiero darles muy encarecidamente es que por favor entreguen antes del 3 de mayo. Antes del 3 de mayo. Ojalá antes, no esperen al 3 de mayo. Por favor, se los pido encarecidamente. Porque, como ustedes saben, el componente práctico es individual. Es individual. También tengo entendido que muchos de ustedes tienen otros componentes prácticos.
tienen otros laboratorios también virtuales. Entonces traten de organizarse de tal forma que lo hagamos en las fechas de componente práctico. Nosotros vamos a tener componente práctico todos los lunes, todos estos lunes seguidos. Entonces, la idea es que de aquí a la tercera semana de abril, que es cuando se acaban los componentes prácticos de mis grupos, ustedes tengan ese informe. Si ustedes lo hacen así, con seguridad se van a organizar y les va a alcanzar el tiempo. Si ustedes lo dejan para el 3 de mayo, se les va a cruzar con la entrega de los otros componentes prácticos y van a tener problemas. Y de pronto me van a pedir tiempo a mí y a pesar de que yo quiera darles el tiempo, no podré porque yo estoy sujeto a un cronograma de la universidad. Entonces, por favor, traten de entregar lo antes posible. Una salvedad. En las reuniones de la directora que han tenido con ustedes, en el chat de Skype que tenemos grupal para todo el curso, se han presentado inquietudes frente, por ejemplo, a si vamos a tener retroalimentación de los informes de laboratorio. La respuesta es no, porque en el laboratorio lo que queremos verificar es si los conocimientos que ustedes han adquirido en la parte teórica se están manejando correctamente. Este laboratorio no es difícil, créanme que no lo es. Está muy sencillo. Hemos tratado de diseñarlo de la mejor forma para que sea lo más comprensible posible. Y creo que lo hemos logrado. Y esperamos que los resultados nos los muestren. Voy mirando algunas preguntitas a través del chat. 3 de mayo la entrega final. Sí, 3 de mayo la entrega final. Vuelvo y digo, ojalá antes. ¿Dónde lo van a entregar? En el aula de componente práctico. No lo van a Doctor, entregar qué en el pena. curso. No lo van a entregar en el curso. Ahora les voy a dar la palabra, por favor. Cierren micrófonos. Yo les diré en qué momento pueden intervenir a través de micrófono. No lo van a entregar en el curso porque nos hacen tener doble trabajo, que es buscar en el aula de componente práctico y buscarlo en el curso. No hagan eso. Por favor, entreguen el informe, va a ser uno solo en el aula. Sigo mirando las preguntas del chat. Ya aclaré que el espacio del aula, el componente práctico, todavía no lo han cargado. Ya expliqué por qué. No se preocupen por eso. Todos los informes en mayo es correcto. Profe, para cada práctica hay un informe. Bueno, vamos allá. Aclaremos eso. Ustedes pueden revisar el anexo 4.1. Efectivamente, son 3 prácticas y si ustedes se evidencian allí, están separados los resultados que esperamos por cada una de las prácticas. Pero finalmente lo que ustedes entregan es un solo documento en donde efectivamente van a entregar separados los resultados de la práctica 1, 2 y 3. ¿Queda claro? Un solo informe con el resultado de las 3 prácticas de laboratorio. Gracias por compartir el enlace de asistencia. Bueno, ahora sí, ¿tienen dudas? Pueden activar micrófono y vamos en orden. O me las pueden dejar por el chat. Buena pregunta, Joana. Si esta asistencia componente práctico sube puntos. No lo hemos discutido al interior de la red de curso. Por ahora no, pero estamos tomando la asistencia efectivamente. Eso lo revisaremos en la medida que vayamos avanzando en el componente, pero por ahora no. ¿Más preguntas, más inquietudes sobre esto puntual que he hablado? Sí, Luz, es correcto. El año pasado tuvimos una estrategia de entregar cada vez que se acababa una práctica el informe. Este año no lo vamos a hacer así. Vamos a hacer una sola entrega al final con el resultado de las 3 prácticas. ¿Listo? Bien. Voy a compartirles mi pantalla. Ah, no, ya la he compartido. ¿Qué están viendo en mi pantalla? ¿Alguien me puede escribir por el chat, por favor? Ah, no, mentiras. Ok, están viendo una imagen, de acuerdo. Entonces, permítanme les comparto otra cosa. Bueno, váyanme contando a través del chat mientras yo busco acá la pestaña correspondiente si han podido desarrollar el laboratorio, la primera sesión. Los que lo hayan hecho. Los que no, pues no se preocupen.
¿Alguien ya desarrolló? Sé que algunos porque me lo han contado esta mañana, pero quiero saber quién más que no me haya contado. Bueno, vuelvo otra vez acá, que me están preguntando. Jorge me pregunta, para la entrega del componente práctico, ¿usted nos envía un link para subir el trabajo? Ok. La entrega del componente práctico, vuelvo y lo repito, va a ser a través del aula de componente práctico. ¿Listo? Yo les notifico cuándo va a estar habilitada el aula del componente práctico. No se preocupen. ¿Listo? Ahora sí, ¿ven mi pantalla la presentación? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a estar. Entonces, en mi nombre de nuevo, Johnny Alberto Rodríguez. Yo estoy en la sede nacional aquí en Bogotá. Soy el mismo tutor de componente teórico. Generalmente no es así, pero bueno, este año es otra de las diferencias. Esta presentación ya la tuvieron ustedes con la directora, pero aquí voy a centrarme en unas cosas muy puntuales. ¿Listo? Hoy vamos a trabajar en la práctica 1 en solubilidad, en puntos de fusión y ebullición, en densidad, en propiedades de acidez de alcoholes y fenoles, en reacciones de identificación de alcoholes y fenoles y en montajes. Esto lo hacíamos en el laboratorio presencial, ¿sí? Las pruebas de acidez y fenoles también. Esto hace parte de la unidad 2, que es la que estamos viendo. Y los montajes también se veía en las prácticas presenciales, que era lo que les comentaba, que se hacían montajes de destilación, de arrastres por vapor. Esto lo hacíamos en físico, pero vamos a hacerlo esta vez a través de una herramienta que es Chemix, que es esta. Ustedes la tienen ahí. Es muy sencilla de manejar, es muy intuitiva. Eh, Como decían en la web conference de la directora, es cuestión de entrar a cacharrear con ella, es de buscarle cosas. Aquí van a encontrar material de vidrio, medidas, aplicaciones, van a ustedes a poder manipular los elementos, cambiarles de tamaño, de dimensión, de jugar con colores. Por ejemplo, aquí quiero cambiar el color de esto a que sea agua. Entonces supongo que el agua pues, es translúcida, pero generalmente la, la representamos con azul para efectos prácticos y listo. Ahí está. Quiero utilizar un termómetro. Bueno, entonces, este es el único software que se va a usar distinto a lo que ya conocemos, por ejemplo, de los editores de moléculas o editores de ecuaciones químicas para las prácticas. Listo. Entonces, sigamos acá. Entonces, en esta práctica 1, vamos entonces a trabajar esto. Estas tres primeras temas, solubilidad, puntos de fusión y densidad, son propiedades físicas, ¿sí? ¿Por qué son tan importantes esta primer práctica? Porque esta primer práctica nos da a nosotros algunos elementos de cómo es que en la realidad nosotros identificamos en el laboratorio sustancias químicas. Entonces, bueno, para una muestra que yo sé que es una sustancia orgánica, pero que hay una sola, que no es una mezcla, sino que es una sola. Yo quiero identificarla. Entonces le dicen, señor, que usted trabaja en una fábrica de alimentos, por ejemplo. Tengo esta muestra, sé que es algo orgánico, hay una sola cosa, pero no sé qué es. Usted me puede decir si esto es un alcohol, si esto es un éster, si esto es un éter. Claro, entonces ustedes pueden ir a hacer estas pruebas. Entonces, una primera prueba que se hace es un análisis elemental que no está en estas prácticas, que es para identificar si hay la presencia de ciertos elementos químicos particulares. Listo. Luego pasamos a unas pruebas físicas, que es la prueba de solubilidad, la prueba de fusión y ebullición y la densidad. Generalmente si iniciamos con estas pruebas de punto de fusión y ebullición. ¿Por qué? Porque son muy características de las sustancias. Cada molécula tiene un punto de fusión y un punto de ebullición particular. Y dependiendo de su valor, hay unos rangos en los cuales yo las puedo clasificar. Entonces yo puedo decir, si tiene un punto de fusión alto, es
algo sólido, ¿sí? Si es de más de 2000 grados, eso es metálico. Si tiene un punto de ebullición relativamente bajo, es un líquido. Hasta puede ser un gas. Entonces, yo puedo identificar, de acuerdo a unas condiciones o unas reglas particulares, dar indicios de qué es, por ejemplo, el estado de agregación. El estado de agregación es lo que antes se llamaba el estado de la materia, ¿no? Sólido, líquido, gas. Y también me puede dar indicios de si es un hidrocarburo, si es un alcohol, si es un éter. ¿Por qué? Porque ellos tienen rangos de puntos de fusión y ebullición particulares, ¿sí? Entonces, fíjense por qué es importante que esto lo sepamos y sepamos identificar y analizar. Listo. Entonces, yo ya tengo esa información de punto de fusión. ¿Y por qué es importante la solubilidad luego y la densidad? Porque también son propiedades físicas importantes. La densidad también me va a dar elementos para distinguir el estado de agregación, el empaquetamiento molecular, ¿sí? Si es una sustancia iónica, si es una sustancia molecular. Iónica, por ejemplo, el cloruro de sodio, las sales. Molecular, todo lo que estamos viendo en química orgánica, los hidrocarburos son moléculas, no son iones. No son iones, en términos generales, son moléculas. ¿Que pueden tener estados iónicos? Sí, que eso es otra cosa. Y la solubilidad, que hay una actividad en el componente práctico sobre eso, que es muy importante para definir si esa sustancia es polar, no polar o medianamente polar. ¿Sí? Vamos a ver eso un poquito más adelante, con algunos ejemplos. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es importante por eso. Ahora, entramos a los otros dos temas de la práctica de hoy, que estos tres primeros son físicos. ¿Listo? Bueno, la solubilidad es físico-químico, para ser más estrictos. Y estos son químicos. ¿Listo? Pruebas de acidez de alcoholes y fenoles. Algo que pues, también a ustedes les preguntan por allá en la primera tabla de esta tarea 3. ¿Cuál es una característica de los fenoles? Son ácidos. ¿Por qué son ácidos? Por su estructura. ¿En qué se parecen los alcoholes y los fenoles? Alguien que me ayude a través del chat. Hay algo que los hace muy parecidos, químicamente hablando. ¿La presencia de qué? ¿De qué grupo? Del grupo OH, del grupo hidroxilo. ¿Listo? Pero un fenol no es un alcohol, ni viceversa. ¿Listo? Que por ahí he encontrado errores de esos. No son lo mismo. Son parecidos. Son parecidos porque comparten ese grupo hidroxilo. Este grupo hidroxilo, voy a pasarlo por acá. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo Paint? No. Creo que siguen viendo la presentación. La presentación. Siguen viendo la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Dame, espérenme un segundo, cambio. Now. Ok, vamos a pasarnos acá. Hasta el tabler. Listo. Entonces, uno más gruesito. Grupo hidroxilo. Carácter negativo. Listo. Esto es lo que hace característico a alcoholes y fenoles. Entonces, esto que estoy dibujando por acá es un anillo aromático en el cual tengo un hidroxilo. Esto sería un fenol. Y acá una cadena que no es un aromático, que es otro tipo de cadena, también carbonada, que tiene el grupo hidroxilo. Voy a quitarle este más acá. Es un alcohol. Listo. Ustedes dirán, no, eso es lo mismo. No es lo mismo. La reactividad de este grupo aromático, perdón, ya que estoy con el lápiz, de este grupo aromático hace que cambie totalmente la configuración y la reactividad química, a diferencia de si es una cadena lineal. ¿Por qué decimos que el hidroxilo es ácido? Porque cuando este pierde un hidrógeno, queda negativo. Esta densidad electrónica que se forma alrededor del oxígeno
hace que se vuelva ácido. ¿Listo? Por eso estamos hablando de la acidez de alcoholes y fenoles, porque él cuando va a reaccionar pierde ese hidrógeno y es que va a reaccionar por acá. Y sucede que por allá también en la tabla te les dicen que son más ácidos que los alcoholes, pero menos que los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son característicos por la presencia de este grupo, el COOH, o en otras palabras, esto. No son tan ácidos como estos son los ácidos naturales, perdón, los ácidos orgánicos. Por ejemplo, el ácido acético es ácido acético, que es un ácido orgánico al 3%, es un ácido orgánico. Si ustedes ustedes lo pueden consumir y no se van a quemar, no se van a quemar la laringe, no, nada, no les va a pasar nada, pero es un ácido. Y ustedes van a sentir el sabor, el amargor. Bueno, entonces, les decía que son ácidos porque en su disociación el oxígeno queda libre y puede reaccionar por allí. Pero la presencia de este grupo aromático va a hacer que los OH se vuelvan mucho más ácidos que en una cadena de un alcohol normal. Vamos a tener diferentes tipos de alcoholes, eso ya ustedes lo están viendo, alcoholes primarios, secundarios y terciarios de acuerdo a el tipo de carbol en el cual ellos estén parados. Si el OH está en un carbono primario, pues va a ser primario. Si está en un carbono secundario, es un secundario. Si está en un carbono terciario, es terciario. Distinto a lo que le pasa a las aminas. Ojo, una amina va a ser primaria, secundaria, terciaria, de acuerdo a la sustitución que lleva el grupo amino. Y lo digo ¿por qué? Porque estoy viendo muchos errores de esto en, en, en los trabajos que me están entregando. Bueno, hago ese paréntesis y sigo adelante. Bueno, volvamos otra vez a la presentación. Listo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en la presentación, perdón, en la práctica de hoy, es revisar cómo son las propiedades de acidez de fenoles, de alcoholes y fenoles a través de un ejercicio que propone la práctica. Y algunas reacciones típicas de identificación de alcoholes y fenoles. Porque vamos a poder hacer reacciones típicas para estos dos grupos funcionales precisamente por la presencia del grupo hidroxilo. ¿Listo? Ahora viene la última parte, que es la de montajes. Esa parte de montajes no tiene que ver ni con propiedades físicas ni con propiedades. Pues ya veremos otros grupos funcionales, aldehídos y cetonas, biomoléculas, ácidos carboxílicos y derivados y los montajes correspondientes para esas prácticas. Y finalmente la práctica que es más corta, que es extracción por arrastre de vapor, extracción líquido-líquido y cromatografía de capa líquida o TLC. Bueno, esto no lo voy a repetir, esto es de la profe Paula, esta es de la presentación que ella hizo sobre lo que les estaba explicando ahora de propiedades físicas. Por favor, indíquenme hasta acá, ¿qué dudas tienen? Pueden abrir micrófono o pueden preguntarme a través del chat. Erika, adelante, ¿cuál es tu duda? Miremos la tabla. Perdón, este no es. Dice Erika, yo tengo una de solubilidad del cuadro. Es que la lectura dice medianamente polares, polares o no polares. Sí, así es. Y la pregunta, ¿cuál es?
Permítanme, yo les muestro lo que nos está preguntando Erika. Bueno, listo. Aquí tenemos el informe. Vamos a mirar la... ¿Qué tabla es, Erika? ¿La del cuadro de solubilidad esta? ¿La 2? Listo. A ver. Yo tengo una... Ok. Bueno, esto es sencillo, mira. ¿Qué es lo que nos está mostrando esta tabla? Permítame, pongo acá, revisar. Referencias. Ay, no se me ha olvidado cómo habilitar el lápiz aquí. Acá. Ok. Ok, bueno, estamos acá. Bueno, entonces aquí tenemos dos series de reactivos. Unas que son los solventes. Ok, right. Perdón, se me ha soltado esto. Acá. Unos que son los solventes. Vuelvo otra vez acá. Ok, que son estos. Y otros que son las sustancias analizadas. Entonces esto se interpreta muy fácil. La directora también lo explicó. Entonces tenemos diferentes solventes. ¿Qué son los solventes? Es cuando nosotros tenemos una mezcla homogénea, en la cual vamos a mezclar dos cosas. Las dos cosas que se mezclan son el solvente y la sustancia analizada. Por convención, se dice que el solvente es el que está en mayor cantidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Si al mezclar esas dos sustancias se forman dos fases o se forma una fase. ¿Sí? ¿Qué es eso, profe? Que se formen dos fases o una fase. Cuando ustedes tienen una fase, es cuando, por ejemplo, tienen un líquido que no pueden distinguir lo que hay ahí. ¿Listo? Solo ven una cosa. Cuando tienen dos fases o más, el número de fases dependerá de las posibilidades que se puedan dar. Entonces, ustedes van a identificar dos cosas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más típico que nos ponen, el aceite y el agua. Pues el aceite y el agua se van a distinguir, ¿cierto? Ahí hay dos fases. Una va a ser la fase del aceite y otra va a ser la fase del agua. ¿Listo? Entonces, cuando se forma más de una fase, yo puedo decir que esa sustancia, que una es insoluble respecto a otra. Por ejemplo, yo puedo decir que el aceite es insoluble en agua y que el agua es insoluble en aceite. También lo puedo decir. Entonces, ahí puedo aplicar una I. ¿Listo? Ahora, puedo decir, tengo agua y una sal que es el cloruro de sodio, la sal común. Listo. Cuando ustedes adicionan sal común al agua, ¿ustedes ven la sal? Se adiciona un poquito, ¿no? No la ven porque ella se va solubilizando. ¿Qué pasa si ustedes adicionan mucha sal? Va a llegar un punto en que se va a poder ver la sal, se van a poder ver los cristales de sal. ¿Por qué? Porque se ha superado la capacidad de solvente del agua. Como lo dice Michael, se satura. Llega a una sobresaturación y ahí se va a poder distinguir una fase. ¿Listo? Ahí se pueden distinguir dos fases. Entonces, volvamos acá. Cuando nos dicen que es insoluble, entonces en la mezcla hexano-agua, eso es insoluble. Hexano-agua es insoluble. Y si yo sigo mirando hacia abajo, todos estos reactivos o estas sustancias analizadas
son insolubles en agua. Eso ya me está diciendo, eso me está dando una pista súper grande de lo que está pasando ahí. Yo ya puedo decir prácticamente que todos estos son apolares. Solamente por esto, solamente estoy analizando hasta acá, ¿no? Tendría que analizar el resto para sacar una conclusión. Pero hasta ahí yo puedo decir, no, eso es apolar. ¿Por qué? Porque es que el agua es polar, jóvenes. El H2O es una sustancia polar. Y si ustedes recuerdan lo que nos dijeron en la web conference y lo que ustedes han leído sobre solubilidad, vamos a encontrar una máxima de la solubilidad. Lo parecido se disuelve en lo parecido. Es decir, las sustancias polares se van a disolver en sustancias polares. Las apolares en apolares. Y las medianamente polares van a tener allí una dualidad. Van a disolverse un poquito en lo polar y un poquito en lo apolar. Entonces son más difíciles de clasificar. Pero aquí ya tenemos unos indicios muy claros de cómo se están comportando estas sustancias. ¿Sí? Si en agua esto no se me está disolviendo, son apolares. O pueden ser medianamente polares. Pero polares no son. No son. Eso es súper claro. Ahí les doy esa pista súper grande. Y yo pues sigo haciendo el análisis. Luego, ¿qué le pasa con el hidróxido de sodio acuoso? ¿Qué le pasa con el ácido clorhídrico acuoso? Con la acetona, que es una acetona. Con el éter, con el cloroformo, que es un halogenuro de alquilo. Y con el etanol, que es un alcohol. Y aquí entonces yo voy obteniendo resultados. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, analizar el hexeno que le pasó. Con el agua fue insoluble. Con el hidróxido de sodio insoluble. Con el ácido clorhídrico insoluble. Con la acetona se solubilizó un poquito, pero no completo. Con el éter, soluble. Con el cloroformo, soluble. Y con el etanol, insoluble. Yo ya puedo decir qué es eso. ¿Es polar? ¿Medianamente polar? ¿O apolar? ¿Ustedes qué dicen? Hagamos ese. ¿Ustedes qué dicen? Es apolar. Totalmente es apolar. No es medianamente polar. ¿Por qué? Porque tendríamos más indicios, Eduardo. Más indicios por acá, en el hidróxido de sodio, en el ácido clorhídrico, en el etanol. Pero el único que me está dando indicios de que es medianamente polar es la acetona. Y eso puede ser no por el reactivo, no por el hexano, sino por el carácter de la acetona. ¿Listo? Entonces, súper claro. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Quedó esto claro? Yo creo que sí. Profe, una pregunta. Sí, Paola. Entonces, podríamos deducir que teniendo en cuenta esos resultados, pues como son iguales en todos, serían apolares todas las sustancias analizadas. Claro. Ustedes pueden deducir eso, pero tienen que justificarlo también. ¿Y cómo también lo van a justificar? Porque ustedes van a tener que revisar qué tipo de sustancias, ya esperen por este tablero, ya, qué tipo de sustancias son estas. ¿Ya? Y esa es otra razón de peso para decir si son polares o no polares. ¿Esto qué es? El hexano. ¿Qué tipo de compuesto orgánico es? Ya los vimos en la unidad 1. Es un hidrocarburo alifático. ¿Es un hidrocarburo alifático de qué tipo? Está muy bien. Es un alcano. Perfecto. Entonces, ustedes van a justificar eso mejor. Listo, las pruebas de solubilidad nos dio esto. Y lo confirmamos porque si vamos a revisar los alcanos nos dicen que son apolares. ¿Y por qué son apolares? Porque son carbonos e hidrógenos únicamente. Y estos carbonos e hidrógeno en cadenas no tienen polaridad. ¿Sí ven? Que la cosa no es tan, digamos, aquí yo lo veo súper fácil, todo es igual, todos son iguales. Entonces ustedes me ponen en el informe, todos son apolares. ¿Y por qué? Porque los resultados de la tabla nos dio eso. Sí, joven, pero aquí lo que necesitamos ver son sus análisis. Estos análisis que estamos haciendo acá son sencillitos, pero tienen que hacerlos. Entonces ya sabemos que el hexano nos dio en todos los resultados que es apolar porque el agua es polar, el hidróxido de sodio acuoso es polar, el ácido clorhídrico acuoso es polar, esto se disocia en iones
lo que lo hace polar. La acetona tiene un comportamiento dual. El éter es medianamente polar, pero aquí nos dio que es soluble. El cloroformo es también medianamente polar y el etanol también es relativamente polar y aquí nos dio insoluble. Entonces, nosotros analizando todo este comportamiento, todos esos solventes frente a la sustancia analizada, podemos generar una conclusión. No se queden únicamente con lo que está acá en el cuadro, luego lo digo, ¿listo? Pero ya tenemos claro unos indicios y ya sabemos cómo responder esta tabla de solubilidad. Esto lo hacemos en el laboratorio. Si ustedes estuvieran en este momento en el laboratorio, esto lo estarían haciendo allá y estarían completando esta tabla diciendo insoluble, insoluble. Identificar este es un poquito más difícil. Los medianamente solubles generalmente buscan ayuda del tutor correspondiente, pero se identifica. Los que son solubles fácilmente los identificamos de acuerdo a la explicación que acabo de dar. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes adicionales? Profe, una pregunta. O sea que después de colocarlo en la tabla de clasificación, aparte colocamos como justificación y colocamos la justificación de por qué. Los análisis son muy importantes acá. Algo que estamos notando en el curso, los profes, es que nosotros hemos diseñado las guías para que se complete la información. Y nos estamos encontrando con que en algunos casos, pues, toman una información de internet, la ponen allí y, bueno, ahí hay indicios de lo que estamos preguntando, pero no se explica correctamente. En estos informes de laboratorio lo que queremos ver, o por lo menos lo que yo espero ver, son esos análisis. ¿Sí? Esa información que ustedes me pueden brindar, realmente si han entendido o no lo que estamos preguntando. Si a mí me dicen ustedes que esto es polar o medianamente polar, pues sí, está bien, de acuerdo a lo que yo les esté preguntando. Pero realmente nosotros sabemos si ustedes están comprendiendo o no el tema en función de lo que nos respondan y de los análisis que ustedes generen. Por ejemplo, aquí en la guía, permítanme subir acá, hay muchos espacios en donde a ustedes se les van a preguntar conceptos, ¿sí? Traten de responderlos ustedes se pueden equivocar, no hay problema, pero traten de dar las respuestas ustedes. Si ustedes van a Wikipedia y me pegan acá la respuesta de Wikipedia, pues yo quedo en las mismas. Y fue un error muy común en la tarea 1 para dos conceptos que era el de reacción de experimentación y reacción de formación. Sobre todo la de formación. Ustedes, muchos fueron y me buscaron el concepto de reacción de formación de Wikipedia. Y sucede que ese no es el concepto de reacción de formación que estábamos buscando en este curso. Porque ya dice que una reacción de formación es cuando un compuesto X reacciona con un compuesto Y y se obtiene un compuesto distinto. Y eso es una reacción de formación, sí, es correcto. Pero aquí lo que queríamos que nos dijeran era algo más sencillo. Teníamos un grupo funcional de interés que queríamos obtener a través de una reacción. Eso es una reacción de formación o una reacción de síntesis. En una reacción de síntesis yo quiero obtener un grupo funcional o una molécula en particular. Ejemplo, para lo que le están preguntando en la tarea 3, el primer punto. Se les pregunta, ¿cuál es una reacción de síntesis o de formación para el benceno? Entonces, si es una reacción de formación en la cual hay unos reactivos y unos productos, ¿en dónde debe estar el benceno? Pues en los productos. Entonces, por eso en la web conference la directora les decía que la reacción de formación está relacionada con los productos. Ese es otro error que cometemos. Cuando vemos estos espacios, nos quedamos solamente con lo que vemos en estos espacios. Eso es un error. Porque aquí tratamos de explicar y a muchos nos entienden. Hay otros que necesitamos ir a buscar en otras referencias y casi todos necesitamos eso y leer un poco más. Entonces se quedaban con la respuesta que daba la directora o con lo que les entendía la directora de curso y me iban a poner en las respuestas que una reacción de formación en la que se dan los reactivos. Y eso no tiene sentido. ¿Listo? Tiene que ver con que el producto deseado está en los reactivos, más no que se dé en los reactivos. ¿Sí? Que son cosas distintas. Entonces, mucho cuidado cuando estén respondiendo esto. Puede que ustedes lo vean muy sencillo, puede que ustedes digan, no, eso se resuelve súper fácil
voy, busco el concepto en Wikipedia y se acabó. Traten de hacerlo. Traten de ustedes de tratar de responderlo. Si se equivocan, pues para eso están ustedes acá, para equivocarse y aprender. ¿Más dudas, inquietudes? Ah, bueno, nunca encontré esa experimentación. Sucede, bueno, eso es muy fácil, Marinela. Lo que pasa es que, vuelvo y te digo, hay preguntas que estamos haciendo en estas guías y en este componente práctico que no se van a encontrar como tal en la literatura o en la web, precisamente para que hagamos un poco de análisis. ¿Qué es una reacción de experimentación? Es cualquier reacción en la cual un reactivo en particular que yo estoy analizando está reaccionando para obtener un producto. Por eso decía la directora que están los reactivos. Pero es distinto de decir que es una reacción de los reactivos. Porque, y es una reacción química, que eran otras respuestas particulares. Porque todas las reacciones se dan en los reactivos. Todas las reacciones parten de reactivos y generan productos, sean de experimentación o de síntesis. Pero ¿qué diferencia una experimentación de una de síntesis? Que en la experimentación yo estoy revisando uno de los reactivos. Estoy experimentando con uno de los reactivos para obtener un producto. En la de síntesis, yo estoy esperando obtener un producto determinado. ¿Listo? Esas son las diferencias. Sigamos. ¿Preguntas sobre el componente práctico para retomar lo que estamos viendo acá? Tutor, una pregunta. En el siguiente ejercicio, ya después de hacer esa la tabla de soluble e insoluble, nos dice que el punto de fusión y punto de ebullición, ahí nos tocaría ya el punto de ebullición o fusión respectivamente teórico y de agregación y aplicar la fórmula que nos están dando ahí. Es correcto, así es. Ah, vale, muchas gracias. Profe, una pregunta. Sí. En eso de, bueno, de fusión, de punto de fusión, de ebullición y de la densidad, cuando preguntan que si la sustancia es pura, pues no sé, yo lo analicé que, digamos, dependiendo el porcentaje de error que daba, si el porcentaje es mayor, es porque la sustancia no es tan pura, y si es menor, pues sí, ¿será que eso está bien o no? No. Pero tienes una buena idea. Cuando ustedes consulten sus puntos de fusión, ebullición o las densidades, sobre todo el punto de fusión y ebullición teóricos, van a encontrar unos valores puntuales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer el cálculo del porcentaje de error? El cálculo del porcentaje de error nos permite hallar esa diferencia en porcentaje entre el valor experimental que se los da la guía y los valores que ustedes han consultado. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que se esperaría? Si fuera una sustancia pura, ¿qué esperaría yo? Que esa temperatura teórica fuera, ¿qué? ¿Muy similar o muy diferente a la experimental? La misma. Bueno, la misma sí, muy cercana a la teórica. Pero si ustedes esto lo hicieron en el laboratorio, van a encontrar diferencias, porque hay diferentes factores que ustedes van a tener que analizar en sus revisiones de información, en las cuales se pueden presentar alteraciones en las tomas de medición. Por ejemplo, la presión atmosférica varía hace que varíen los puntos de ebullición. Por ejemplo, el punto de ebullición teórico del agua, ¿cuánto es? 100 grados. 100 grados, ¿cierto? Ustedes van y nos consultan la literatura y 100 grados. Pero sucede que eso varía de acuerdo a la presión atmosférica. Si nosotros lo hacemos acá en Bogotá, Eduard tiene toda la razón. Eso es como 94, no recuerdo, de 94 o 92 grados. Es menor. Profe, ¿pero por qué es menor? Porque es que la presión atmosférica tiene que ver con eso y hace que varíe el punto de ebullición. 100 grados es si yo lo hago a condiciones estándar, y una condición estándar es a una atmósfera de presión. ¿Y dónde hay una atmósfera de presión?
pues en la costa, ahí hay una atmósfera de presión. Acá en Bogotá hay menos de una atmósfera de presión. Entonces eso es también lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, aquí la cosa es, no importa si va por debajo o por encima. Si la diferencia es muy alta por debajo o por encima, ahí algo pasó. Aparte de lo que estoy explicando. Yo puedo decir, no, esa es otra sustancia, allí hay otras sustancias que están interfiriendo con esas propiedades físicas. Tanto el punto de fusión como el punto de ebullición son criterios para decir si una sustancia es pura o no. ¿Listo? Entre Profesor, más se me acerque entonces, al punto disculpe de qué pena. fusión teórico, puedo decir que la sustancia es pura. Señora, ¿quién me habló? Liliana, Sí. entonces, ¿cuánto sería el error aceptable? A mí me dio 2 algo de error. Entonces, ¿eso es pasado? ¿Está bien? ¿O el error o el procedimiento está Esa mal? respuesta, esa respuesta no se las puedo dar aquí. Pero un error de 1% sobre una medición experimental es un error aceptable y por tanto podría decir que es una sustancia pura. Pero consulten ustedes en la literatura qué se esperaría. ¿Listo? Diana. Tutor, a mí me dio negativo ahí, Ay, no puede darles negativo. ¿Por qué no les puede dar negativo? Ya Porque les se voy a explicar. trabajan con valores absolutos. Correcto, correcto. Aquí ustedes en esta fórmula de error, acá están viendo estas líneas. Estas líneas me indican valor absoluto y precisamente esos valores absolutos nos dan valores siempre positivos porque no podemos tener errores negativos. Tutor, una pregunta. Entonces, hay en la pregunta que nos dice que si se puede afirmar que la medida y el proceso experimental fue correcto, es dependiendo también del porcentaje de error, ¿cierto? Claro. Es decir, si el porcentaje es muy alto, entonces el proceso realizado Ese es, no sería correcto. Y Álvaro, pues también nos daría a partir Álvaro, la otra respuesta. Álvaro, esa es una muy buena pregunta. Y es una pregunta para que ustedes también la analicen. Ustedes van a tener que ir a buscar cuáles son los errores, los tipos de errores. ¿Por qué no me está escribiendo, papá? Hay varios tipos de errores. Generalmente tenemos dos grandes tipos. Unos que están asociados a al desarrollo de la práctica como tal, es decir, al montaje que yo hago cuando hago la medición, o a la medida. Es decir, cuando yo voy a leer allá en el termómetro cuánto fue que me marcó, si me marcó 90, 95 grados, ay, pero me equivoqué, lo que realmente me estaba presentando el termómetro eran 85. Entonces, esos tipos de errores pueden estar incidiendo en que el valor que yo haya reportado como experimental sea distinto del teórico. Entonces, ¿qué es lo que esperamos en esa respuesta? Que ustedes analicen todo ese tipo de situaciones que se pueden dar. Si el valor es muy cercano, yo diría, no, pues ahí no se presentó ni error instrumental ni error de medición, porque pues estoy hallando algo que es muy cercano a lo que esperaría. Pero si yo tengo un valor súper alejado del otro, yo puedo decir, bueno, aparte de que eso es una mezcla, también puede decir que ahí hay un error también en la medición. ¿Listo? Diana todavía tiene la mano alzada. Diana Jimena. Ok. Bueno. Son las 3 de la tarde. Voy a tener espacio otros 10 minuticos para más dudas e inquietudes. Y ya les digo con qué seguimos. Bueno, esto viene lo de densidad. Aquí viene lo de propiedades de alcoholes y fenoles. Igual, muy sencillo, es analizar la información que nos dan y los montajes que los hacemos con Chemix. ¿Listo? Esos serían los 3 puntos. ¿Más dudas, inquietudes respecto a la práctica? Pasemos al chat. Listo.
Bueno, en el chat tampoco veo preguntas. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Como no hay más dudas aquí en el espacio general de trabajo, entonces, yo estoy conectado a mi Skype. Para que no los tengan, se los voy a dejar acá en pantalla. Mi Skype es lq.jrrp. Este es mi Skype. Aquí estaré hasta las 8 del día de hoy, 8 p.m., atendiendo dudas e inquietudes de la práctica. Traten de hacer la práctica hoy, ¿sí? Si no pueden, no hay problema, pero lo ideal es que a la siguiente sesión ustedes hayan desarrollado esta práctica. Arrancaré preguntándoles cómo les fue con la práctica, ¿sí? Para ver si hay dudas e inquietudes. Y seguiré con una explicación muy similar a la del día de hoy de la práctica 2 y la misma operación. Hasta las 8 de la noche por atención por Skype, atendiendo dudas e inquietudes para el desarrollo de la práctica. ¿Listo? Si no hay dudas para que tengamos que discutir acá en el entorno general. ¿Queda claro? Sí, señor. Listo. Entonces, igual, esta sesión queda grabada para aquellos que no pudieron participar el día de hoy, para que también la puedan observar. Entonces, les agradezco a todos ustedes la asistencia a este espacio general y estaré atento a sus dudas e inquietudes en Skype. No olviden, esto es una cuña, no olviden que esta semana cierra la tarea número 3, cierra el viernes. Estaré haciendo retroalimentación de aportes hasta mañana. Estoy tratando de ponerme al día en los aportes de este fin de Semana Santa. Entonces, retroalimentación de aportes hasta mañana. Y tendrán ustedes el miércoles y jueves para compilar y subir el trabajo. Recuerden que es un trabajo individual. ¿Listo? Erika me dice, en los siguientes días se pueden dejar preguntas en el Skype de esta práctica. Sí, Erika, no tiene que ser hoy. Hoy estaré disponible para ello hasta las 8. Pero si hoy no puedes dejar la práctica la pregunta, y la quieres dejar luego, déjala y no hay ningún problema, trataré de responderla lo antes posible. ¿Listo? Perfecto, les agradezco infinitamente de nuevo a todos ustedes. Recuerden llenar la asistencia y estaré atento a sus dudas e inquietudes a través del chat de Skype. ¿Listo? Les deseo buena tarde y estaré atento entonces a que me contacten. Buena tarde para todos. Ok, profe.